Muy buenas tardes, profesor, compañeros. En esta oportunidad vamos a realizar una exposición sobre los fundamentos de las bases de datos. Vamos a tratar 10 temas importantes que nos ayudarán a comprender cómo se organiza y se almacena y administra la información dentro de una base de datos. Vamos a utilizar ejemplos e imágenes sencillas para manejar más que conceptos, sino algo más didáctico y que nos permita comprender los temas de una forma más adecuada. Compañero, por favor, primera diapositiva, el tema uno. En este tema uno vamos a hablar sobre los conceptos asociados a las bases de datos. Allí en esta diapositiva observamos la primera pregunta que nos dice, ¿qué es una base de datos y en qué situaciones de la vida real se usa? Observemos la imagen. En la imagen podemos ver en la primera línea de la primera pregunta 4 imágenes respectivamente, un banco, un hospital, una universidad y un supermercado. Todas ellas, aunque son lugares diferentes, tienen algo en común, que es almacenamiento de información. Por ejemplo, un banco guarda información de sus clientes, de sus cuentas y sus movimientos. Un hospital registra a los pacientes, las consultas y los medicamentos. Una universidad almacena la información de los estudiantes, de las materias y las notas. Y un supermercado finalmente, pues podemos decir que almacena lo que son los productos, los que son las ventas y los que son los inventarios. Toda esta información se encuentra organizada dentro de una base de datos para poder consultarla rápidamente cuando sea necesario. Tenemos la segunda pregunta que nos pregunta, valga la redundancia, ¿qué es una tabla y cómo está compuesta? Observemos ahora esta tabla que montamos en la diapositiva. Esta corresponde a un ejemplo sencillo de estudiantes. Cada fila representa un estudiante diferente y pues miremos acá, por ejemplo, en la fila A corresponde a la estudiante con nombre Ana. Entre las columnas representan la información que queremos guardar con el nombre del programa académico o el correo electrónico. Es decir, una tabla organiza la información de manera que facilita de una forma muy clara hacer su consulta. Tenemos como tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un atributo y un campo? Esta normalmente genera mucha confusión. Se podría decir que un atributo es una característica de la información. Un ejemplo, el nombre, la edad, el correo son atributos de un estudiante, mientras que el campo es el espacio donde se almacena este dato dentro de la tabla. En muchos libros ambos términos se utilizan casi como sinónimos, por eso es normal encontrarlos con el mismo significado. Y como cuarta pregunta de esta misma diapositiva tenemos cómo se relacionan las tablas, atributos, campos dentro de una base de datos. Observemos el diagrama de la parte inferior. Aquí podemos ver dos tablas relacionadas. Una corresponde a los estudiantes y otras a las materias. Estas tablas se conectan mediante una llave. Gracias a esta relación que se genera, se podemos saber qué materias tiene cada estudiante sin necesidad de repetir la información muchas veces. Esto hace que la base de datos sea mucho más organizada y sea más eficiente. Compañero, el tema 2, por favor. Continuando con esta diapositiva, en esta ya vamos a hablar sobre las llaves y los tipos de llaves. Como podemos observar en la diapositiva, vamos a hablar sobre las llaves dentro de una base de datos. Tenemos como primera pregunta, ¿qué es una llave y cuál es su función principal? Una llave es un dato que permite identificar un registro de manera única. Sería como tal su concepto. Ahora vamos con un ejemplo. Imaginemos una tabla de estudiantes. Aunque dos estudiantes pueden llamarse igual, el número de documentos siempre será diferente. Por esa razón, se utiliza como identificador. Gracias a las llaves, evitamos confundir un registro con el otro. Como segunda pregunta, nos pide explicar la diferencia entre la llave primaria, la llave foránea y la llave candidata. Observemos los iconos de la diapositiva. Aquí en la segunda pregunta. La llave primaria identifica cada registro de manera única. Por otro lado, tenemos que la llave foránea sirve para conectar una tabla con otra tabla. Y la llave candidata corresponde a un campo que también podría utilizarse para identificar un registro sin repetirse. De todas las candidatas, solamente una será escogida como la llave primaria. La tercera pregunta tenemos es, ¿puede una tabla tener más de una llave? La respuesta es sí. Una tabla puede tener varias llaves candidatas. Por ejemplo, una tabla de ciudadanos, el número de documento y el correo institucional podrían identificar a una persona sin repetirse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que únicamente una de ellas será definida como llave primaria. Y finalmente tenemos la cuarta pregunta que nos dice, ¿qué problemas surgen cuando una tabla no tiene una llave definida? Aquí principalmente el problema es que aparecen registros duplicados.
también pues encontramos que se dificulta relacionar la información con otras tablas, pueden presentarse errores al consultar o actualizar datos. Es por eso que las llaves son uno de los elementos más importantes dentro del diseño de una de las bases de datos. En conclusión, podemos decir de este tema que las llaves permiten organizar correctamente la información y establecer relaciones entre las diferentes tablas. Así garantiza que cada registro sea único y fácil de identificar. Gracias. Continúe, compañero, con la tarea, el tema 3. David, el audio no se te escucha. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi tema va a iniciar. Hablo de la cardinalidad. Mi nombre es David Galvis. La cardinalidad. Ahora continuaremos con el tema de la cardinalidad, como podemos observar en la diapositiva. La primera pregunta es, ¿qué significa la cardinalidad en los modelos de datos? La cardinalidad nos indica... Espera, que es que aquí perdón. La cardinalidad en el momento de datos nos indica cómo se relacionan dos tablas dentro de una base de datos. En otras palabras, nos dice cuántos datos o cuántos registros de una tabla pueden estar relacionados con los registros de otra. Veamos los ejemplos. Ahora observamos en la primera imagen, aquí encontramos una relación de 1 a 1. Un ejemplo muy sencillo es una persona y su pasaporte. Cada pasaporte pertenece únicamente a una persona. Ese es un ejemplo claro de relación 1 a 1. Ahora observemos la segunda imagen. Aquí aparece una relación 1 a muchos. Imaginemos un cliente en una tienda. Ese cliente puede realizar muchos pedidos durante el año. Sin embargo, cada pedido pertenece solamente a un cliente. Por eso decimos que existe una relación 1 a muchos. Este tipo de relación es una de las más utilizadas en los sistemas actuales. Pasemos a la tercera imagen. La tercera imagen me habla de muchos a muchos. En ese caso, pensemos que en una universidad un estudiante puede matricular varias materias y al mismo tiempo cada materia puede ser cursada por muchos estudiantes. Como ambos lados pueden tener varios registros relacionados, hablamos de una relación de muchos a muchos. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo influye la cardinalidad en los diseños de las tablas? Influye mucho. Si definimos mal la cardinalidad, la base de datos puede almacenar información repetida o generar relaciones incorrectas. Por eso es importante analizar muy bien cómo se relacionan los datos antes de crear las tablas. Finalmente, la última pregunta nos dice, ¿cuál es la cardinalidad más utilizada en los sistemas reales? Podemos decir que la relación de 1 a muchos es la más frecuente. La encontramos en clientes y pedidos, profesores, estudiantes, médicos, consultas, usuarios y compras, entre muchos otros ejemplos. Como conclusión, la cardinalidad nos ayuda a organizar correctamente las relaciones entre las tablas y facilita el diseño de una base de datos eficiente. Por favor, compañero, la siguiente. La integridad referencial. Ahora continuaremos con el tema de la integridad referencial. La primera pregunta dice, ¿qué es la integridad referencial y por qué protege la consistencia de los datos? La integridad referencial es un conjunto de reglas que garantiza que las relaciones entre las tablas siempre sean válidas. Observemos el ejemplo de la diapositiva. Un pedido debe pertenecer a un cliente existente. No tendría sentido encontrar un pedido registrado para un cliente que no existe. En la base de datos, precisamente eso es lo que evita la integridad preferencial. La segunda pregunta nos dice, ¿qué ocurre si se elimina un registro padre de un registro padre que tiene registros hijos relacionados? Si eliminamos el registro principal sin controlar las relaciones, podríamos dejar información incompleta. Por ejemplo, si eliminamos un cliente que todavía tiene pedidos registrados, esos pedidos quedarían sin propietario.
Eso produciría inconsistencias dentro de la base de datos. La tercera pregunta habla sobre las 3 acciones importantes. Veamos cada uno. La cascada. Cuando eliminamos el registro principal, también se eliminan automáticamente todos los registros relacionados. Por ejemplo, si eliminamos un cliente, también desaparecerán todos sus pedidos. Sec null. En este caso no se elimina el registro relacionado, simplemente el campo queda vacío. Es útil cuando queremos conservar la información aunque ya no exista el registro principal. El restrict es una opción que impide eliminar el registro si todavía existen datos relacionados. Es una medida de seguridad para evitar perder información importante. Y finalmente la última pregunta dice, describe un escenario real donde la falta de integridad referencial cause un grave problema. Imaginemos un hospital. Si por error se elimina un paciente, pero permanecen las consultas, exámenes, tratamientos asociados, los médicos ya no sabrán a quién pertenece esa información. Esto podría generar errores muy graves. Por eso la integridad referencial es tan importante. Como conclusión, podemos decir que estas reglas ayudan a mantener la información organizada, completa y confiable. Siguiente, por favor. La introducción a los modelos y arquitectura de datos. Ahora hablaremos sobre los modelos y las arquitecturas de datos. La primera pregunta dice, ¿qué es un modelo de datos y cuál es su utilidad antes de construir una base de datos? Antes de construir cualquier base de datos, primero debemos planificarla. Un modelo de datos nos sirve como un plano arquitectónico, así como un arquitecto diseña una casa antes de construirla. Nosotros diseñamos la base de datos antes de crear las tablas, esto permitiendo evitar errores desde el comienzo. La segunda pregunta nos habla de 3 modelos. Observemos la diapositiva. El modelo conceptual representa la idea general del sistema. Aquí todavía no pensamos en tablas, solo definimos qué información sería necesaria. En el modelo lógico, organiza esa información. Aquí ya aparecen las entidades, las relaciones y las reglas del negocio. Es una presentación mucho más detallada. Y finalmente encontramos el modelo físico, que es el que nos muestra cómo quedará implementada la base de datos dentro del gestor, incluyendo tipos de datos, índices y almacenamiento. Y la tercera pregunta nos pide mencionar algunos modelos de datos. Entre los más conocidos encontramos el modelo jerárquico, el modelo en red y el modelo relacional. Cada uno organiza la información de una manera diferente y se utiliza según las necesidades del sistema. La última pregunta dice, ¿por qué es importante conocer distintas arquitecturas antes de diseñar un sistema? Porque no todas las aplicaciones tienen las mismas necesidades. Algunos sistemas requieren relaciones muy simples, otras necesitan estructuras mucho más complejas y conocer los diferentes modelos permite seleccionar la arquitectura más adecuada para cada proyecto. Y como conclusión, los modelos de datos funcionan como una guía para construir bases de datos organizadas, eficientes y fáciles de mantener. En la siguiente parte hablaremos sobre la arquitectura en red, la arquitectura jerárquica y la arquitectura relacional. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, muy buenas, mi nombre es Michael Steven Parrapolanía. Espero que se encuentre bien el profe y los compañeros. El día de hoy pues les voy a explicar lo que es el tema 6, 7 y 8. Entonces comenzamos con lo que es la arquitectura de red. Como podemos observar en la diapositiva, este modelo recibe su nombre porque la información se organiza formando una red de conexiones. La primera pregunta dice, ¿qué caracteriza al modelo de base de datos en la red frente a otros modelos? La principal característica es que un registro puede estar relacionado con varios registros al mismo tiempo. Es decir, una información puede tener varios caminos para conectarse con otra. Por eso se representa como una red y no como un árbol.
Observamos ahora el diagrama que aparece en la diapositiva. Podemos ver que una entidad puede conectarse con varias entidades diferentes. Por ejemplo, imaginemos una empresa. Un empleado puede participar como varios proyectos y al mismo tiempo cada proyecto puede tener varios empleados. Como vemos relacionados, son mucho más flexibles. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo se representan los datos y sus relaciones en este modelo? Los datos se representan mediante registros conectados entre sí. Cada registro puede tener varios enlaces hacia otros registros. Esto hace posible navegar por diferentes caminos para llegar a la información. La tercera pregunta dice, ¿qué ventajas tiene respecto al modelo jerárquico? Su mayor ventaja es la flexibilidad, mientras el modelo jerárquico solamente permite un padre cada hijo. El modelo en red permite múltiples relaciones. Esto facilita representar situaciones mucho más reales. Por ejemplo, un estudiante, puede permanecer a varios grupos de investigación al mismo tiempo. Y finalmente la cuarta pregunta. ¿Cuáles son sus limitaciones y en qué contexto se podría usar hoy? Su principal desventaja es que resulta más complejo de diseñar y administrar. Además, hoy en día casi no se utiliza en nuevos proyectos. Sin embargo, todavía puede encontrarse en algunos sistemas antiguos. Siguen funcionando en bancos, empresas, telecomunicaciones o entidades gubernamentales. Como conclusión, el modelo en red fue muy importante en la evolución de las bases de datos porque permitió representar relaciones mucho más complejas en, en el modelo jerárquico. Compañero, ¿me puede pasar al tema 7, por favor? Listo. La arquitectura jerárquica. Como observamos en la imagen, la primera pregunta dice, ¿cómo se organizan los datos del modelo jerárquico? Como podemos ver, toda la información se organiza en una forma de árbol. Existe un nodo principal llamado padre, de cual depende de varios registros. Una forma sencilla de entenderlo es pensar en un árbol genealógico. En una familia encontramos abuelos, padres e hijos. Cada hijo depende de un único padre. Así funciona este modelo. La segunda pregunta dice, ¿qué tipo de relaciones permite y cuáles no admite? Este modelo permite únicamente relaciones de uno o muchos. Es decir, un padre puede tener varios hijos, pero un hijo solamente puede permanecer a un padre. No permite tener un registro que tenga varios padres. ¿Y qué? Un registro no varios padres al mismo tiempo. Esa es una de sus principales limitaciones. Ahora observamos el árbol que aparece en la diapositiva. Aquí podemos imaginar una empresa. En la parte superior encontramos la gerencia. Después aparecen las diferentes áreas. Finalmente encontramos los empleados. Esta estructura permite comprender fácilmente cómo se organizan los datos. La última pregunta dice, ¿en qué sistema actual todavía se aplica la estructura jerárquica? Aunque hoy el modelo relacional es más utilizado en el modelo jerárquico, todavía puede encontrarse en algunos sistemas antiguos. También podemos verlos en organizaciones de carpetas dentro de un computador o en algunos sistemas de directorios. Como conclusión, el modelo jerárquico es muy sencillo de entender y organizar, pero presenta limitaciones cuando necesitamos relaciones más complejas. Compañero, ¿me puede pasar a la diapositiva, a la siguiente diapositiva? Listo, el tema 8, la arquitectura relacional. Llegamos ahora al modelo relacional. Como podemos observar en la diapositiva, este modelo es más utilizado actualmente. La primera pregunta dice qué es el modelo relacional y en qué fue su creador. El modelo relacional fue su idea principal fue organizar la información mediante tablas relacionadas entre sí. Actualmente practicamos todas las aplicaciones utilizando este modelo. La segunda pregunta nos dice, observamos la tabla de la diapositiva.
Aquí encontramos las filas que también reciben nombre de tuplas. Las columnas representan los atributos. Los dominios corresponden al tipo de información que puede almacenar cada columna. Y en relaciones permiten conectar con diferentes tablas. La tercera pregunta dice, ¿por qué el modelo relacional se convirtió en el estándar de la industria? Principalmente eh, es sencillo de entender. Reduce la duplicidad de información, facilita realizar consultas mediante SQL y además permite mantener organizada la información incluso cuando la base de datos crecen mucho. Por esa razón, gestores de MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle utilizan mucho este modelo. Finalmente, vamos a comparar este modelo con el jerárquico. El modelo jerárquico organiza información como un árbol. El modelo relacional permite crear relaciones mucho más flexibles entre tablas. Por esa razón, hoy es más utilizado tanto en empresas como instituciones educativas, hospitales, bancos y prácticamente cualquier organización. Como conclusión, el modelo relacional revolucionó el mundo de las bases de datos porque permitió almacenar información de manera organizada, flexible y mucho más fácil de consultar. Ya en el siguiente hablaremos sobre el administrador de base de datos y diccionario de datos para finalizar con nuestra exposición. Bueno, buenas noches para todos. Como ya lo dijeron al inicio, mi nombre es John Alexander Muñoz. En este caso, pues a mí me tocó exponer sobre los temas 9 y 10. Y en este caso vamos a empezar entonces con el tema 9, que es el administrador de la base de datos. Entonces, ¿qué podemos decir del administrador de la base de datos? A nivel de empresa, todas las empresas que manejen información muy amplia debe tener un DBA, conocido como administrador de base de datos. ¿Y quién es esta persona? Entonces, esta persona es la que se encarga de administrar eh, y cuidar pues como todos los datos que se manejan en la empresa como tal y realiza la configuración de, de esta información pues en los servidores. El administrador también se debe encargar pues de manejar el tema de la seguridad, de que todo esté funcionando de manera correcta a la hora pues de que presenten novedades, de que algún usuario requiera información. Y pues sí o sí esto, pues este DBA siempre debe ser muy organizado y estructurado pues como con esta información. Eh, Como podemos observar en las diapositivas, cada uno pues como que representa las funciones del DBA. Vemos que tiene un escudo, esto representa pues la seguridad, como lo había dicho anteriormente. También observamos un servidor, esto simboliza pues que la administración de los datos se encuentra alojado en algún aplicativo, en algún servidor pues como tal. También podemos visualizar un reloj, este reloj pues se puede decir que se indica pues como el rendimiento eh, y que el DBA debe procurar siempre que las consultas sean muy rápidas y muy eficientes pues a la hora como de realizar pues toda la búsqueda de la información que ellos necesitan. El DBA actualmente pues también es de los encargados de configurar el servidor, de crear bases de datos, crear los usuarios, los permisos que va a tener cada uno de esos usuarios, es decir, pues los de leer, modificar, eliminar, pues de acuerdo pues a los roles que necesite cada una de las personas que de pronto vaya a tener acceso a la base de datos. Se recuerda también pues de que todos estos perfiles no tienen los mismos
permisos para cada uno de los usuarios. Entonces, esto pues como que ayuda a que no todo el mundo manipule la información de la misma manera en la que lo puede hacer el DBA. El DBA también se encarga de realizar backups de información en caso de que se presente alguna fuga de información, que se tenga virus o por algún error humano. En este caso, pues el DBA debe actuar para que esto se deba devolver, como sea, devolver los cambios que se realizaron con anterioridad y pues de acuerdo a la última copia y de esta manera pues evitar pues pérdida de información. Eh, el DBA pues, ¿qué más pudiéramos decir del DBA? Eh, obviamente pues como lo dije, aparte de que él garantiza el tema de seguridad y todo este tema, él también debe ser el encargado de actualizar tanto el aplicativo, actualizar la base de datos, esto pues con los parches que van saliendo, las nuevas versiones de los aplicativos y pues garantiza pues como todo esto. Eh, bueno, la segunda pregunta me dice, ¿qué habilidades técnicas debe tener un buen administrador de base de datos? Bueno, entonces, un buen administrador de base de datos debe tener conocimientos en muchos gestores de muchas aplicaciones de base de datos, sea MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, entre otros. También pues debe dominar completamente como a nivel de la configuración de los aplicativos, lo que es el delete, el update, el insertar, el select, pues que son cositas que él maneja en sus labores diarias y que con esto ayuda a que, pues a que todo esté en correcto funcionamiento. Eh, también podemos decir que entonces él también debe tener conocimiento en diferentes sistemas operativos, sea Windows, Linux, Unix, porque estos motores de bases de datos se pueden instalar también en diferentes sistemas operativos y esto pues lo ayuda, pues ayuda a que comprenda de manera más eficaz de acuerdo pues a la base de datos, de acuerdo a cómo esté instalada en la empresa. Eh, qué otra pregunta tenemos por acá? Listo. ¿Cómo se relaciona el DBA con los desarrolladores y los usuarios finales? El DBA es ese puente entre el área tecnológica y quienes utilizan la información. Esto pues es un trabajo que normalmente siempre está en equipo. Esto debe contar también con desarrolladores que estos son los que implementan como el tema de las consultas de lo que van a desarrollar en la base de datos o de acuerdo al área o la empresa si también tienen estructurado entonces una área de base de datos pues como tal, un área de estos muchachos que estudian gerencias de información, que son los que realizan pues como este tipo de consultas. Entonces ellos son los que, de acuerdo pues como a ese rol, a ese diálogo previo que tienen ellos, entonces ellos se encargan de optimizar consultas, de revisar diferentes procedimientos, de ayudar a mejorar el rendimiento de cada uno de estos. Y el DBA es siempre como ese garante de que la base de datos siempre va a estar funcionando de manera correcta. Eh, también brinda, pues, como ese apoyo cuando existen problemas y con el fin de poder acceder a la información, poderla obtener y poderla compartir de acuerdo a las finalidades, pues, de lo que el usuario requiera. Eh, eh, De igual manera, como el DBA pues es un rol que no muchos conocen hoy en día, o por lo menos no se conoce mucho a nivel de la organización, eh, él siempre, pues en las organizaciones pues que se tenga un DBA,
el tener un DBA como tal, eso siempre beneficia a los usuarios finales y garantiza pues de que todos los sistemas sean rápidos y que esté disponible. Entonces es como un factor muy importante tenerlo a él en un equipo de trabajo. Listo. Cuarta pregunta. ¿Por qué el rol del DBA es estratégico para la seguridad y el rendimiento del sistema? Listo. Es importante porque toda la información de una organización depende de él. Si una base de datos falla, se pierde, la empresa podría dejar de operar debido a esta pérdida de información, o a estas vulnerabilidades que puede presentar. Por eso, entonces, el DBA debe estar realizando copias constantes de toda esta información y es el que realmente controla quién puede ingresar al sistema y supervisa totalmente la información. Entonces, él es el que evita que se realicen modificaciones no autorizadas, que los ataques que se puedan presentar, el robo de datos. También está con el tema de que las consultas sean rápidas y que el consumo del motor de base de datos, de la base de datos, disminuya pues a la hora de realizar las consultas en los recursos. Y con esto garantiza pues de que los usuarios no tengan interrupciones a la hora pues de realizar sus labores. Eh, bueno, no, ya eso sería pues como el tema del DBA. Voy a seguir con entonces el tema 10 que dice eh, sistemas de gestores de bases de datos, diccionario de datos. Listo, entonces, ya para terminar, pues como el último tema de nuestra exposición, como podemos observar en la diapositiva, hablaremos sobre el diccionario de datos. La primera pregunta dice, ¿qué es un diccionario de datos y para qué sirve? Entonces, un diccionario de datos es un documento donde se describe pues como toda la información que contiene una base de datos. Es como un manual en el que da paso a paso de cómo debe almacenarse y cuáles son las características que debe tener pues el proyecto, pues el software o lo que tiene almacenado, pues en este caso el software. Eh, podemos, así como entonces el manual de acuerdo pues a lo que es el diccionario, entonces nos da como esa información de para qué sirve cada botón. El diccionario demuestra o nos da la información de para qué sirve cada campo pues de una base de datos, la relación de las tablas, las llaves con las que se está configurando. Y pues gracias a este tipo de diccionario o manual, cualquier persona puede comprender fácilmente cómo está organizada la información, ya que pues esta documentación se debe realizar tanto de manera técnica como si lo fuera a realizar una persona X que de pronto no conozca mucho del mundo de los sistemas. Eh, también podemos resaltar que estos diccionarios eh, nos ayudan con el tema de los mantenimientos, nos ayuda con la reducción de errores, nos ayuda con los desarrollos y también se puede tener pues como una documentación oficial a la hora pues de que el DBA deba ser, en su caso pues deba ser reemplazado por X o Y motivo, sea vacaciones, sea porque lo reemplazan como tal en la organización. Entonces esta información siempre va a ayudar a que cada uno de los que eh, está en ese rol y que, pues, que siempre el que ocupe ese cargo como tal esté bien informado y que sepa cuál es cada uno de los atributos de lo que se maneja en esa base de datos. Eh, listo. Segunda pregunta. ¿Quién crea, quién actualiza y quién consulta un diccionario de datos?
Esto, este tema pues es como pues es completo de escribir. Normalmente estos diccionarios siempre son, ¿cómo decía? Son creados por los analistas, desarrolladores, los DBA, de acuerdo pues como a las necesidades que van presentando. Ellos son los que se mantienen, son los encargados de mantenerlo actualizado cuando se realizan cambios en el sistema. Si surge algo urgente, entonces puede ser consultado también con los administradores o con los programadores de acuerdo pues al proyecto y que necesiten conocer la base de datos. Entonces, eh, en estos manuales, en estos diccionarios, pues siempre es un grupo grande de personas que está pues como enlazados pues entre sí, que tienen que saber qué es lo que están construyendo como tal para poder entonces realizar el manual. Entonces, listo. Bueno, entonces... ¿quiénes pueden consultar entonces estos manuales también? También puede ser, las consultas de estos manuales también puede ser tanto por desarrolladores, DBA, usuarios final, administradores, soporte técnico, en caso pues de que necesiten realizar alguna búsqueda. eh, y podemos entonces decir que entonces este manual pues lo proporciona en referencia, por lo general siempre es del área de tecnología, que entonces siempre esa información es confiable y, eh, y pues tiene un gran significado la información que ellos están almacenando en este tema. Eh, finalmente, listo, entonces en la diapositiva, finalmente podemos ver que en este ejemplo pues encontramos pues una tabla eh, que la podemos llamar pues como estudiante y podemos ver campos como ID estudiante, eh, nombre, programa, correo, pues cada uno de estos datos pues tiene una descripción, pues sería como un ejemplo sencillo de de lo que es un diccionario de datos. Eh, a nivel de esto podemos desplegar estas tablas con mucha más información, dirección, teléfono, ciudad, fecha en la que de pronto se está realizando un registro, eh, y así sucesivamente. Obviamente, pues todo esto también tenemos que tener en cuenta entonces el tipo de dato que es, si, si son, eh, si debe ser pues como de un cliente único, pues eso también ya aplica de acuerdo pues como a las reglas del negocio, de lo que la empresa maneje. Y, y entonces sería pues como con este fin, de acuerdo pues como conclusión pues del tema 10, podemos decir pues que el diccionario de datos nos facilita el trabajo en equipo, mejora la documentación del sistema, permite rápidamente ver cómo está organizada una base de datos, permite conocer con precisión la función de cada una de sus tablas y cada una de sus características. De igual manera, pues ya a nivel de nuestra exposición como tal de lo que es este video, entonces con esto pues se finaliza la exposición. Durante la presentación
conocimos los conceptos fundamentales relacionados con la base de datos, aprendimos qué es una base de datos, conocimos cosas básicas de cómo se pueden configurar las tablas y cuál es la importancia de las llaves. También conocimos los diferentes modelos de base de datos, los motores de software en los que pueden ser administrados. También entendemos que el modelo de red y de las conexiones es jerárquico y relacional, entendiendo que cada uno responde pues como a unas necesidades diferentes. Y finalmente comprendimos pues la importancia de lo que es un administrador de datos, de base de datos, de lo que es un diccionario de datos, garantizar pues cómo se garantiza el tema de la seguridad de esta información, de cómo se realizan las actualizaciones. Podemos decir que entonces una base, pues que hoy en día las bases de datos están presentes prácticamente en todas las organizaciones y que son una herramienta muy fundamental al permanecer, al almacenar, mejor dicho, al almacenar toda esta información para poderla consultar de manera más eficiente. No siendo más, muchas gracias, profesor Ricardo y compañeros, por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido clara, que haya contribuido a comprender mejor los fundamentos de las bases de datos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, compañeros. Yo creo que eso sería Excelente. todo. Entonces, cortamos video, por favor. Maestro.